Hermanas, hermanos, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Sirvo como presidente de la Escuela Dominical del barrio Altamira y estoy muy feliz al dar la primera clase digital de la Escuela Dominical. Vamos a repasar un poco sobre la Escuela Dominical, la clase anterior. Ustedes recuerdan que en la Escuela Dominical estamos viendo este año el libro de Mormón y quisiera revisar la clase anterior un poco. Estamos estudiando el libro de Mormón en el libro de Mosía 4, 5 y 6 de la clase anterior. Vamos al capítulo número 4. En la página 186 del libro de Mormón, Mosía 4, versículo número 28, en donde dice, quiero que me acompañen todos, Mosía 4, 28, en donde dice que si pedimos prestado algo a tu vecino, y aquí se aplica también a la vecina, ¿no? O sea, no solo porque mi vecina, no, también se aplica. Si pides prestado algo a tu vecino, debes devolver aquello que pediste prestado. Si no, hará que peque también tu vecino o tu vecino. Tienes que devolver. Es interesante, en Mosía 4, si regresamos al versículo número 16, Mosía 4, 16, en donde dice, impartiréis de vuestros bienes al necesitado. Este versículo es increíble, vamos a leerlo todo. Versículo número 16. Además vosotros mismos socorréis a los que necesiten vuestro socorro, impartiréis de vuestros bienes al necesitado y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecerlo. Tú sabes, todos somos mendigos, todos necesitamos algo. Como dice el versículo número 19, también lo vamos a leer. Mosía 4:19. Pues he aquí, no somos todos mendigos, no dependemos todos de un mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por el alimento, por el vestido, por oro, interesante, por oro, por plata y por las riquezas de toda especie que podamos. Bueno, todos somos mendigos, todos pedimos a Dios algo. Y es interesante que también podemos entregar algo, dar algo. Todos podemos dar algo. Hasta aún el que dice que no tengo nada, puedo darlo. Y hay una historia que recuerdo. Vamos a contar la historia. Esto sucedió en Brasil, en donde los misioneros bautizaron a una señora que era sola y vivía al lado del río, en donde el río crecía y se le llevaba a la casa porque la casa estaba hecha con basura, con madera vieja y un techo que tenía huequitos, bueno, destrozada la casa. Simplemente subía un poco el agua y se la llevaba. En la casa tenía una estufa en donde cocinaba y también al lado tenía una especie de mesa en donde había puesto unas jabas, unas cajas y una tabla encima, asemejando de una mesa. Los misioneros le enseñaron esto al obispo de ese barrio. El obispo le fue a visitar a la hermana y efectivamente verificó que tenía solo una estufa y algo que parecía una mesa. El obispo decidió en que ella necesitaba una mesa. En ese domingo que todos fueron a la iglesia, la hermana, los misioneros, el obispo en la reunión sacramental pide a todos los hermanos, o mejor dicho, dice en la reunión sacramental, si es que alguien tiene una mesa que le sobre, que pueda regalar, o que no esté usando, que pueda regalar, porque hay una hermana que necesita la mesa. Se acabó la reunión sacramental, el obispo va a su oficina. Ustedes saben que el obispo siempre está ocupado los domingos, que el contar los diezmos, que los llamamientos, que entrevistas, además que todos quieren algo del obispo y que sea el domingo. Entonces el obispo, bien ocupado en su oficina, en el obispado, siente de que golpean la puerta. Él abre y le ve a la hermana que le habían pedido, o sea, que era para la mesa, que habían pedido para la mesa que recién se había bautizado. Y la hermana le dice, obispo, yo sé que usted pidió una mesa, yo tengo una, le dice, yo puedo donar esa mesa. El obispo se pone bien triste y le dice, hermana, la mesa que hemos pedido es para usted. Y la hermana le dice, no, yo sí tengo todo, yo no necesito nada, más vale yo puedo ayudar, siempre podemos ayudar. Que me gustó esta historia para contarle en de Mosía 4. Ahora vamos a entrar de lleno a la clase que tenemos para hoy. La clase que tenemos para hoy es con la fuerza del Señor en capítulo 7, 8, 9 y 10 de Mosía. Y para entender mejor esta clase,
deberíamos tener una visión general de todo el libro de Mosía, un datos históricos que vamos a empezar a hacer eso, pero antes vamos a leer en Mosía 9. Miren que no leemos ni 7 ni el 8, vamos a Mosía 9. Mosía 9, no leemos ni 7 ni el 8 para poder entenderlo todo. Y después de que estudiemos datos históricos, regresaremos al capítulo número 7 y 8. Esperemos que podamos tener tiempo para hacer esto. En el capítulo número 9, en el resumen del capítulo, arriba del resumen del capítulo dice los anales de Senib. No sé si todos están conmigo en la página 194, Mosía 9. Los anales de Senib, un relato de su pueblo desde la época en que salieron de la tierra de Zaraemla hasta la época en que fueron librados de las manos de los lamanitas. Entonces la historia es desde que sale Senif de la tierra de Zaraemla hacia la tierra de sus padres, buscando la tierra de su herencia, y lo que encuentra es esclavitud de los lamanitas. Entonces toda esa historia se cuenta hasta que se liberan a Senif. Bueno, Senif ya no pudo regresar, pero regresó su nieto de su pueblo, de que salieron de Zaraemla, hasta que regresan y se liberan de los lamanitas. Esta historia sería bueno contarla si es que tenemos una visión general del libro de Mosía, y eso se me ha ocurrido usar un cuadro que es de Valle. Le agradecemos a Valle que nos ha hecho ese cuadro que nos puede ayudar a entender mejor esta historia. Ok, ahora vamos al cuadro. Ok, este es el cuadro. Este cuadro es un cuadro cronológico, histórico, sobre el libro de Mosía, que va más o menos desde el capítulo número 7 hasta el capítulo número 24. Es lo que nosotros necesitamos, o la visión que nosotros necesitamos sobre el libro de Mosía en la historia, para que podamos entender la clase de hoy. La clase de hoy, que es con la fuerza del Señor, que está en Mosía 7, que va desde el Mosía 7 hasta el capítulo número 10 del libro de Mosía. En este cuadro tenemos unas montañitas. Estas montañitas que realmente no son montañitas, sino casitas. Es un gráfico que representa una ciudad y abajo de cada gráfico está el nombre de la ciudad. Es para que podamos entender mejor esta historia. Esta historia, que realmente son muchas historias combinadas, y tratemos de pensar qué es lo que quiere el Señor que nosotros aprendamos de estas historias. Esta empieza en Zaraemla, en esa gran Zaraemla llena de nefitas, de gente que quería cumplir los mandamientos, de seguidores de Jesucristo, en la ciudad en donde el rey Benjamín dio su gran discurso que habló de seguir a Jesucristo, de poner el rostro de Jesucristo en el nuestro, de tomar su nombre, de dar al pobre y necesitado, de decir si es que no tengo, si tuviera daría. Bueno, en ese excelente mensaje que va del capítulo número 1 hasta el capítulo número 6, que también nos enseña de que el rey Benjamín entrega el reinado a su hijo Mosía, Mosía II, no se me confundan ya. Recuerden que el padre del rey Benjamín también se llamaba Mosía. Entonces, Mosía I, el rey Benjamín, y entrega el reinado a uno de sus hijos, llamado Mosía. Eso pasa en Zaraemla, un pueblo bueno, un pueblo de libertad, un pueblo religioso, progresista, etc. Esto cuesta en Zaraemla en el tiempo de Mosía, pero la historia del capítulo 7 empieza, 7, 8, 9, empieza 80 años antes de ese discurso del rey Benjamín. 80 años antes. Como hemos leído en Mosía 9, que habla de Senif. ¿Recuerdan Senif? Que sale de la tierra de Zaraemla en búsqueda de la tierra de sus padres. Entonces, él decide salir a buscarlo. Esto está en Mosía 9. Mosía 9, que realmente Mosía 9 debería ser el primer capítulo de Mosía. El primer capítulo de Mosía, si hablamos cronológicamente. Y el discurso del rey Benjamín debería ser más o menos en el capítulo número 21 hasta como 23. Senif lo que hace es buscar la tierra de la herencia, o mejor dicho, la tierra de sus padres, que fueron fundadas por Leí y Nefi. Ustedes recuerdan que cuando Leí salió con su familia de Jerusalén, cruzó el desierto, llegó al continente americano,
hizo un barco con el poder de Dios, está en 1 Nefi 17, hacen el barco, cruzan el mar y llegan al continente americano. Y en el continente americano forman una gran civilización o una gran ciudad que se llama Nefilei. Pero esta ciudad fue posesionada o fue tomada por los lamanitas. Y en vista de que eso pasa, los nefitas que vivían en esta ciudad, Nefilei, por eso se llama Nefilei, es curioso de que se llame Nefilei y que sea posesionada o habitada por los lamanitas, fue por eso. Y los habitantes de esta ciudad nefita, al principio, abandonaron la ciudad y fundaron la ciudad de Saraemla, y dejándoles esta ciudad de Nefilei a los lamanitas. Es por eso que Senif piensa, bueno, ok, vamos a recuperar esa ciudad o vamos a posesionar esa ciudad, y trata de hacer un pacto con los lamanitas. En ese tiempo estamos hablando de que el rey de los lamanitas era Labán. Labán, en el cual él, ustedes saben que una persona que no cumple los mandamientos no progresa. Tenía una ciudad Nefilei dañada, destruida. En ese momento va llegando Senif. Y los lamanitas que ocupaban esta ciudad, el rey Labán habla con Senif. Y Senif le quiere hacer un trato o un pacto con ellos para que le regresen la tierra o le dejen vivir ahí o posesionarla. El rey Labán astutamente dice, ok, bueno, le vamos a dejar, pero con la idea de sacar a recuperarla después. Le dice, voy a sacar toda la tierra de todas las personas de la tierra de Lei Nefi y de Shoram para que Shiblon, para que posesionen los nefitas con Senib y su pueblo. Pero este pueblo, como le estaba contando, Labán le tenía acabada esa ciudad, destruida. Es una época de decadencia, estaba destruida. Entonces Labán ve una buena oportunidad para que Senib la posesione y la recupere, la arregle. Y después de esto recuperarla. Porque veía en Senib que con gente que cumplía en Dios, ordenada, y trataba de recuperar la ciudad. Y cuando ya esté recuperada la ciudad, vamos a conquistarla. De esa manera pensó Labán. Y efectivamente pasó eso. Pasaron entre unos 12 años aproximadamente. Y en esos 12 años que vivió en pacíficamente, Senif, y vive en esa tierra y vive en armonía, en tranquilidad, arreglándola, por 12 años, sí, realmente, y ataca de repente el rey Labán, ataca a Senif y a los nefitas porque ya se da cuenta que ya llega el tiempo de que ya hay que reconquistar esta ciudad, ya está bonita, y la ataca dos veces. Senif lucha con la fuerza del Señor contra los lamanitas. Recordemos que Senif era nefita y era seguidor de Jesucristo, no era un gran miembro, un gran santo, pero con lo que él tenía, la escritura dice, luchó con la fuerza del Señor y pudo detener el ataque de los lamanitas. Senif vive en paz muchos años hasta que muere. Y su hijo Noé, en Mosía 11:1, toma posesión de la ciudad. Noé es aquel Noé, o el mal Noé, mejor dicho, el conocido como el malvado Noé, el malo de la película, en el cual es un rey nefita, pero inicuo, completamente malo. Él empieza a reinar la ciudad, pero con iniquidad y pura maldad, y finalmente ese pueblo se va destruyendo hasta que aparece un hombre llamado Abinadí. Abinadí, un profeta, es un profeta y empieza a profetizar, a decirle usted es malo, está haciendo malas cosas. Entonces Noé, el rey Noé, piensa que es una piedra de tropiezo a Abinadí, entonces le mata, y la forma que le mata es incinerarle, le quema. Y hay algo aquí, ¿eh? Abinadí dice, de la forma que tú me mates, tú morirás. Y luego ya veremos las clases futuras cómo murió Noé, de la misma forma. Cuando Abinadí profetiza, o mejor dicho, predica, y antes de ser quemado, él enseña también a todos, a todos los sacerdotes del rey Noé, pero él
Abinadí muere sin saber de que hubo semilla en lo que él predicó. Es como cuando los misioneros llegan a una casa, enseñan, pero nadie se bautiza. Pero esto es real, ¿eh? Pero estaba escuchando la abuelita a un lado que nunca quiso venir a las clases, pero estaba atenta y escuchando, y fue la que se bautizó. Más o menos así, solo que Abinadí murió sin saber que uno sí se convirtió, pero uno que convirtió siguió, fue tan bueno que la gente le siguió. ¿Y ustedes sí recuerdan quién era esta persona? ¿Recuerdan quién era? Alma. Alma, sí. Alma, entonces, Alma se, estamos hablando de alma padre. Alma padre sale de la tierra de Leí Nefi y muchos que le siguen y va hacia las aguas de Mormón. En las aguas de Mormón, esto se encuentra aproximadamente en Mosía 17, 18 y en el libro en el capítulo número 18 de Mosía, cuando lleguemos allá lo estudiaremos más profundamente, pero quiero adelantarles algo porque es algo increíble. En esta parte Alma enseña y dice, bueno, ¿quién les impide ser bautizados? Bautícense, están listos. Así más o menos como cuando en Lucas 2:38 le dice Pedro, ¿por qué no se bautizan? ¿Qué les impide? ¿Qué han sentido? El Espíritu. Bueno, entonces al agua todo bautizó y bautizó como 3,000 personas. En ese tiempo, en Mosía, en cambio, Alma enseñó lo mismo. ¿Qué les impide ser bautizados? Bautícense ahora. Ya están arrepentidos, ok, al agua todos. Esta parte de aquí me encanta. Me encanta porque Alma en Mosía 18 habla sobre la... ok, si alguien piensa que estoy equivocado puede decirme, ¿ya? En el libro de Mormón no habla de que tenían el sacerdocio menor. Habla de que tenían el sacerdocio mayor. En el que tenía el sacerdocio menor era Juan el Bautista, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero en el libro de Mormón no habla de eso. Y eso es lo que pasa a Alma. Alma dice, bueno, ¿quién pide ser bautizado? Bautícese. Y Alma ora y pide, Padre Celestial, dame el Espíritu. Versículo 4 parece que es ese. Dame el Espíritu y se mete al agua junto con Elam, su seguidor más cercano, que al final fundan la ciudad de Elam. Se meten los dos al agua y Padre y Alma dice increíblemente, después de orar al Padre que le dé el Espíritu, le mete al agua a Elam, bautizándole, diciendo, por el poder que me dio Dios. Es increíble esta parte, porque solamente lo que hizo Alma es pedir a Dios que le dé el Espíritu y luego al bautizarle, ingresar completamente dentro del agua a Elam, dice, por el poder que me ha dado Dios, te bautizo. Y cuando le mete directamente, le hunde en el agua a Elam, él también se hunde al mismo tiempo. Es muy interesante esta parte de estudiarla y también me encanta porque me recuerda a mi misión en el tiempo donde bautizábamos a todos, a todo que tenía uso de razón al agua, niño, hombre, mujer, todos al agua. Así mismo era Alma. Alma bautizaba a todos y mientras Alma estaba mojado bautizando a todos en la tierra de Leí Nefi, y en esta tierra los lamanitas atacan una vez más al pueblo de Noé. Noé era el rey en ese tiempo. Y lo matan. Y adivinen cómo muere Noé. Exactamente de la misma forma de que Abinadí murió, incinerado por fuego, es quemado y muere. Cuando muere Noé, en el yugo, la manita, pasa a su hijo. Bueno, cuando muere Noé está en Mosía 19, todavía está en Mosía 19. Cuando los lamanitas le atacan, de alguna forma permiten que su hijo Noé, el hijo de Noé, quede como rey y queda Limi. Pero en este tiempo de que en que Limi iba a posesionarse una vez que ya muere Noé, iba a posesionarse como rey, había otros sacerdotes inicuos, que estos sí estaban inicuos, no como Alma que quiso cambiar. Ellos escapan de esta tierra de Nefileí, escapan del yugo lamanita hacia el desierto y se van, escapan en ese tiempo. Mientras, como habíamos hablado, que los lamanitas atacan a los nefitas y muere su rey, Limi, su hijo, pasa a ser reinado, o el rey Limi. Pero el rey Limi no era como su padre,
Mire, aquí hay un ejemplo, ¿ah? De padre inicuo. No necesariamente su hijo tiene que ser inicuo. Lime era un hombre bueno y trataba de seguir a Jesucristo y trataba de ser un hombre bueno, pero en cambio le tenía cansado de los tributos que tenía que pagar a los lamanitas. Eran unos impuestos gravosos, mucho tributo y ya les tenían cansado. Mientras esto está pasando, volvemos a Alma. Alma, Alma continúa sus bautizos. Está bautizando y con ellos se va a otro lugar y funda una ciudad. Eso está en Alma, no, que digo, en Mosía 23, del 1 al 20 parece. Entonces, Alma funda la ciudad de Elam. Elam funda la ciudad y vive pacíficamente. Recuerden de los sacerdotes que huyeron de la tierra de Labán. Mira, esto parece de verdad novela mexicana, pero no se me pierdan ya. ¿Recuerdan los sacerdotes que huyeron del yugo lamanita? Eran nefitas inicuos que fueron a vivir al desierto, vamos a suponer que vivían aquí. Ellos deciden regresar a la ciudad, robarse las hijas, de verdad parece novela, robarse las hijas, 24 hijas de los lamanitas y regresarse al desierto. Y regresarse al desierto. Estos sacerdotes que se encontraban en el desierto deciden regresar y es algo increíble pensar que rapen y con los guardias y bueno, esto está en los Mosía 23, 20 parece que está. Entonces regresan al desierto. En la tierra de Lehi, Nefi, Limi ya estaba harto de los problemas que tenía con los lamanitas. Decide hacer una comitiva para buscar la tierra de su abuelo. Recuerdan que su abuelo salió de Saraemla, Senif. Senif, su hijo Noé y el nieto Limi. Limi gobernaba ahora y sabía que había una ciudad de libertad, una ciudad buena, una ciudad de solo nefitas. Y entonces él decide y manda a un grupo a buscarle esa ciudad. Eso está en Mosía 21, 25 al 27. Al salir y buscar, Saraimla no encuentra, se desvía y llega a la tierra de los Jareditas, lleno de huesos, lleno de edificios caídos, ruinas, y ahí encuentran a las planchas de Éter, las 24 planchas de Éter, la que nosotros conocemos como el libro de Éter, que realmente debería estar al principio del libro de Mormón, antes del primer Nefi. Ellos regresan con estas planchas a la tierra de Leinefi y Limi se regocija por tener las planchas. En ese mismo tiempo, ya en ese tiempo, regresamos a Saraemla, al tiempo de Mosía. Y ahora sí estamos volviendo al capítulo número 7. El capítulo número 7. Entonces miren lo que pasó, ¿no? Recién vamos a estudiar el capítulo número 7, la clase que nos toca hoy día. Había personas que estaban indagando y pensando, ¿qué pasó con Zenib? Que salió hace 80 años atrás, recuerden la historia, ¿no? Y, y Saraemla, en el rey Mosía, organiza una comitiva que le encarga a Amón. Amón le encarga para que él vaya a buscar esa tierra de Zenib, claro, o sus descendientes, y pasó que Amón y sus seguidores le encuentran la ciudad. Le encuentran la ciudad de Leinefi y a los descendientes de Senif, estos nefitas, se regocija Limi porque sabe o entiende que Saraem existía, esa tierra libre existía, esta tierra que cumplía los mandamientos existía, porque recuerden que mandó a buscarle la tierra y no encontró esa comitiva, encontró los jareditas. Bueno, Amón se regocijó con Limi grandemente y ese regocijo duró como 12 capítulos. Y deciden emborrachar, después de un tiempo, claro, un buen tiempo, emborrachan, ahí viene la historia de la emborrachada a los guardias lamanitas, le emborrachan a los guardias lamanitas para que todo su pueblo pueda salir de la tierra de Leinefi hacia la tierra de Saraemla. El regreso está en Mosía 22. En este tiempo, ustedes recuerdan que los lamanitas habían, se habían recordado o habían recordado que los sacerdotes salieron al desierto y estaban en el desierto. Los,
los lamanitas deciden salir a buscar a estos sacerdotes nefitas inicuos que se les raptaron a las hijas de los lamanitas. Estas 24 hijas salen a buscarlos de la tierra de ley, y los lamanitas a buscar a los sacerdotes y los encuentran. Pero aquí hay algo increíble de entender, y de verdad, para mí sí. Los lamanitas encuentran a las hijas de los lamanitas raptados con los sacerdotes nefitas inicuos y han hecho familia. O sea, a veces no se le entiende a las mujeres. Estaban enamorados de los sacerdotes inicuos e hicieron familia, hicieron confraternidad, estaban pero felices con ellos. Y cuando encuentran esto y miran esta felicidad de ellas, entonces deciden regresar, esta comitiva, deciden regresar a la tierra de la Nefi. Les convence los sacerdotes de que eran buenos, ellas le amaban a ellos, y los lamanitas le dejan en el desierto y les perdonan la vida. Los sacerdotes con las hijas que de los lamanitas, ellos deciden regresar a la tierra de Nefi, pero se pierden en el desierto y se desvían hacia la tierra de Elam con Alma, una tierra de paz, una tierra progresiva, y los conquistan. Los conquistan estos sacerdotes, y no duró mucho tiempo esto porque Alma estaba como, ¿qué? ¿Quiénes son estos que nos están conquistando? Y esa es mi tierra. Finalmente Alma ora a Dios y pide, ok, Padre, ayúdame, haz que podamos salir de esta ciudad. Y eso está en Mosía 23-24. Finalmente en la historia, o mejor dicho, la escritura, cuenta de que Dios le contestó. Dios le contestó a Alma y le libera de este yugo sacerdotes inicuos. Y después de la oración el Señor le escucha, y todo el pueblo de Elam, o mejor dicho de Alma y sus seguidores que fueron bautizados en agua de Mormón, curiosamente se quedan dormidos los guardias y sale hacia la tierra de Saraem la otra vez, y todos han regresado. Esto está en el capítulo número 24 de Mosía. Miren lo que pasó aquí. Es como un miembro de la iglesia que sale de la iglesia, representado Saraemla como iglesia y los demás como, como el mundo. Entonces salen de Saraemla al mundo a hacer convenio con los del mundo y luego regresan. Pero Zenit no regresó, sino regresó su nieto. Ok, ahora seguimos con la clase. Ok, hermanos, hermanas, ese fue el cuadro cronológico para aprender la historia del libro de Mosía. Pero lo que yo quisiera es que podamos aprender o darnos cuenta que Dios quiere que nosotros aprendamos con esas historias cruzadas. Algo tenemos que aprender. Lo que a mí se me ocurre es en el libro de Mosía capítulo 9, si me pueden acompañar. Mosía capítulo 9, versículo número 3. Estamos hablando de cuando Senir salió de la tierra de Sanaemla. En el versículo número 3 dice, y sin embargo yo, con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, o sea, él sale con unas ganas de tener herencia, con unas ganas de llevarse el mundo por delante, y aún así no importa lo que haga para hacer, lo que hizo es convenio con los lamanitas, con personas inicuas, para poder obtener esa tierra con celo, sale con fuerza para hacer esto. En el versículo número 2 nos explica al principio, dice, por tanto, versículo número 2, capítulo 9 de Mosía, por tanto, contendí con mis hermanos en el desierto, pues quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Y hizo el tratado con los lamanitas. Recuerdo el rey Lamán por la ciudad. Esto se me ocurre como puede ser cualquier cosa, puede ser en nuestro trabajo. Nosotros por conseguir el mundo entero hacemos tratado en nuestro trabajo con nuestro jefe, y ese trabajo no es tan bueno con los principios de Dios, de la iglesia, como que no está tan de acuerdo, pero igual lo hacemos y mantenemos y nos quedamos en el cautiverio. Y pasará mucho tiempo hasta que podamos regresar a la iglesia, que podamos nosotros, en la escritura dice, no, los líderes dice que nos mantengamos en lugares santos, lugares santos. Saraemla para mí en la historia es la iglesia. Y si es que nosotros nos mantenemos ahí, no tenemos que dar la vuelta entera como lo hizo Zenif, y ni siquiera pudo él regresar a la iglesia, sino regresó su nieto, para que podamos quedarnos en lugares santos y podamos progresar. Que podamos hacer esto. En el nombre de Jesucristo. Amén.